Es muy interesante. Es un tema que generalmente muchos también lo han estado consultando, porque habla sobre algo que muy poco se explora cuando se quiere generar un plan de salud mental. Y que bueno, justamente en la pandemia, o bueno, semanas antes, inclusive por la quincena de marzo, no, antes por el 10 de marzo más o menos se publicó el reglamento de la Ley de Salud Mental. Se hablaba ya de la importancia de crear un plan de salud mental con diversos programas, diversas actividades para promover eh, el desarrollo de habilidades socioemocionales para los trabajadores y también, sobre todo, reducir el estrés del día a día. Ya después vino la pandemia, se empezaron a desarrollar las actividades, etcétera, etcétera. Justamente yo recuerdo mucho durante esos días, hablando con colegas, era pues un cierto desafío desarrollar estos planes al inicio, porque no teníamos una normativa tan detallada de la estructura para poder desarrollar este plan. Teníamos la RM 180, si no me equivoco, habla sobre cómo sería el procedimiento desde un tamizaje y luego de eso, dependiendo el riesgo, empezar a direccionar a los trabajadores a un tema de capacitaciones, consejería, seguimiento, etcétera. Pero no teníamos y hasta ahora, lamentablemente todavía no tenemos una estructura, ¿no? Un método, que justamente en la parte legal nos diga claramente cómo se tiene que hacer el trabajo. Tenemos que justamente irnos a literatura científica de otros lugares, de otras investigaciones, para poder desarrollar un plan que pueda ayudar a los trabajadores. Justamente lo que están pudiendo ver es como el esqueleto, ¿no? Las líneas generales, comenzando desde un diagnóstico a un cierre, ¿no? Y que en el medio justamente son las actividades, los programas que yo voy a realizar durante los próximos 6 meses o el año. Lo que nos dice el reglamento de la Ley de Salud Mental, y lo voy a retroceder un poquito más, el reglamento, la DS 007/2020, habla de la importancia justamente de desarrollar estos programas dentro de un plan, y ya cuando se habla de un plan, ya estamos hablando de que tiene que haber un objetivo. Anteriormente, cuando se realizaban actividades, como por ejemplo las pausas activas, gimnasia laboral, temas de consejería psicológica, campañas, la mayoría lo podía hacer de una manera un poco aislada, quizá con algunos objetivos, pero no dentro de un programa, no dentro de un plan, mejor dicho. Y que claro, ya cuando se habla de plan, se habla de establecer un objetivo, que es lo que yo deseo lograr, el objetivo general. Por ejemplo, acá el ejemplo, mejorar la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Claro, suena bonito, pero ¿cómo lo voy a poder, cómo puedo generar esto a la realidad? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Y cómo lo voy a medir, sobre todo? Y aquí justamente se tiene que difuminar en objetivos específicos, como pueden observar, y que sobre todo sean cuantificables. Se tiene que lograr concretar, tiene que haber una meta. Objetivo específico relacionado al peligro psicosocial de doble presencia. Hay mucho caos en mi casa y en el hogar, no me puedo concentrar, la desconexión digital es imposible, no hay una estructura política clara en mi casa y siento que yo percibo, es un ejemplo, que los trabajadores están teniendo ciertos desafíos a la hora de desconectarse. No teniendo tiempo para el tema de los tiempos de calidad en su casa y que está generando, ya que el estrés está generando, disculpen, la desconcentración, inclusive la reactividad en el trabajador en el día a día del trabajo. Un objetivo sería, claro,
tratar de reducir ese impacto del peligro de la doble presencia. Si mi monitoreo salía que la doble presencia, esta variable del poco equilibrio que estoy teniendo tanto en mi mundo laboral y personal, y está teniendo un riesgo alto, tengo que trabajarlo. Y esto es lo interesante del reglamento, porque no es solamente hacer las actividades porque, bueno, son bonitas, son interesantes, otras empresas lo hacen, yo también quiero hacerlo, sino porque hay un precedente en relación a la encuesta de clima, en relación al tema de los resultados de mi monitoreo, en relación al tema, ya, quizás no he hecho monitoreos, pero estoy observando que hay mucho ausentismo, hay muchas tardanzas, hay una gran rotación, y ya me está dando alcance de lo que posiblemente está sucediendo. Ya en un monitoreo claramente cuando se realiza, se ejecuta, se tiene el resultado y ya de por sí puede establecer un objetivo. Como por ejemplo, que mis trabajadores no están teniendo una buena capacidad de resiliencia ante un momento de mucho estrés, de conflicto. Y necesitan herramientas, necesitan capacitarse, no solamente en la parte técnica, sino también en las habilidades socioemocionales. Y también mejorar en el tema de la capacidad del trabajador en el tema del estrés. Y acá puede haber mucha similitud con las habilidades socioemocionales. Pero acá la diferencia es que mientras yo voy a trabajar las habilidades socioemocionales, por ejemplo, en una actividad como un programa de capacitaciones, el objetivo que está al final, de mejorar la capacidad, se va a relacionar mucho al tema de cómo yo puedo trabajar aspectos personales en un lugar privado, en un lugar de una atención psicológica, para yo poder sentir que estoy ordenando, manejando, enrumando mejor mi vida. Y eso obviamente va a ayudar mucho al tema del estrés. Estos tres objetivos tienen que tener siempre una meta cuantificada. Una meta que al final yo voy a realizar actividades, ciertas actividades, para poder plasmarlo y para poder cumplir con todo este plan. Actividades, como ya he mencionado, capacitaciones, mejoras en lo que es implementación de políticas o una nueva estructura de flexibilidad laboral, que quiere decir el tema de fomentar el tema ya de los permisos, que quizá no había mucho alcance. Si una persona quería pedir permiso era más a cuenta de vacaciones, pero ya se le da como otras alternativas, como un permiso para que pueda recuperar y pueda de algún modo hacer ciertos trámites que quizá está teniendo justamente mucha preocupación y no tiene tiempo, etcétera. Tienen que haber ciertas actividades y estas actividades se tienen que medir. Van a generar cada actividad información de la cantidad de participantes, la cantidad de sesiones, etcétera. Y datos, al fin y al cabo, información que de una forma aislada solo te va a dar cierta información de que, bueno, se está realizando, pero no estoy todavía utilizándola como para llegar a un fin. En este caso, saber si estoy avanzando. Quizá no estoy avanzando, sencillamente. Simplemente estoy colocando en el Excel que, bueno, he hecho tantas capacitaciones, pero no hay de algún modo algo más. Es mera en información, datos importantes, pero que son necesarios empezar a medirlos. Y ahí viene el tema de la definición clásica, de la definición de los indicadores. Los indicadores me van a ayudar a saber cómo me encuentro para poder tomar decisiones a futuro. ¿Cómo yo me estoy encontrando en estos momentos? Si lo que yo estoy realizando está dentro justamente de lo esperado, y si este indicador, si es clave, porque se centra mucho en mi objetivo, me va a ayudar a tomar decisiones. Decisiones en base justamente al porcentaje. Está en un rango de 10%, 30%. Algo está sucediendo que no llego de algún modo al 100%. Entonces justamente tengo que hacer cambios. Y ahí viene el tema de también generar ciertas condiciones. Más adelante lo voy a explicar.
Este conjunto de datos, como por ejemplo número de capacitaciones cumplidas, se tienen que transformar ya dentro de una fórmula, por ejemplo, la tasa de cumplimiento de capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones estoy realizando? Ya voy 10, faltan 20, estoy en un 50%. Un indicador que seguramente todos lo conocen es el indicador típico, que nos ayuda a ver cómo estamos avanzando, pero no nos da tanta información todavía, dependiendo cómo uno lo ha maniobrado, y si estoy cumpliendo con el objetivo o no, mi objetivo específico. Y es que, claro, hay ciertos indicadores que van a ser clave. Y ahí viene el tema del término de KPI, métricas que nos van a justamente a dar no solamente el proceso de cómo estamos avanzando, sino justamente lo que estaba mencionando de tomar decisiones a futuro. Conjunto de datos, el promedio de participantes al mes en relación a las capacitaciones. Hay una tasa de participación, el promedio de participantes que estoy teniendo con el número de trabajadores máximo que hay en la empresa. Se puede determinar esto como un indicador clave porque yo estoy buscando justamente de que todos puedan participar en estas capacitaciones. No estoy todavía aquí yéndome al tema de si es efectivo o no es efectivo, este indicador es importantísimo. Pero ya de por sí esto me va a ayudar a dar una interpretación de que la metodología que estoy realizando, si de algún modo está en un constante crecimiento el tema de la participación, de las capacitaciones, y sobre todo incluso se puede tomar como frecuencia la participación activa de los trabajadores, uno puede dar la interpretación de que está siendo efectivo justamente esta metodología de aprendizaje. Caso contrario, si estuviera menos del 100%, 10%, 20%, ya me va a dar un alcance de que algo hay que cambiar, y justamente ahí viene el tema de la toma de decisión. Y es que, claro, cuando hablamos de indicadores, podemos determinarlo en dos niveles. Un nivel de ejecución, que me ayuda a ver cómo va mi progreso en mis actividades que estoy realizando, la cantidad de pausas activas que estoy realizando durante el mes, la cantidad de participación y sobre todo los indicadores del proceso de gestión. Si esta información me está ayudando a cumplir con mi objetivo. Se centra en el para qué. ¿Para qué me sirve esta información? Y si justamente esto está dentro de mi objetivo, en este caso de mi objetivo específico. ¿Se retroalimenta? Claro que sí. Porque cuando hablamos de indicadores, no es que un indicador está aislado, siempre va a haber una relación con otro indicador. Claro, si estamos hablando del mismo tipo de variables. Vamos a ir de nuevo a un ejemplo, ¿no? Tenemos información sobre el puntaje promedio de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que se estuvo realizando también, y nosotros también lo hemos puesto en énfasis, sobre todo en los años de la pandemia, fue, bueno, hay que no solamente capacitar a los trabajadores, no solamente hay que brindar el tema de las consejerías, sino también hay que ver qué tan satisfechos se están encontrando con estas capacitaciones. Y no solamente una pregunta tan sencilla como que te gustó, no te gustó, sino justamente, y acá viene justamente el análisis y el estudio de saber qué preguntas voy a poder colocar en mi cuestionario y justamente empezar a ponerlo en una escala de Likert, ¿no? Del 1 al 5, del 1 al 4, bueno, malo, moderado, etcétera. Y si hay información cualitativa, mucho mejor, ¿no? Y eso también justamente transformarlo o cuantificarlo para que me dé más información. Por ejemplo, acá se hizo una encuesta del 0 al 10 y acá pueden ver el promedio del 0 al 10 y la satisfacción en relación a la consejería a nivel promedio de los trabajadores de una empresa X. Y que claro, este es datos, si de algún modo yo lo veo así, son datos aislados,
me dan de algún modo una información de que se está haciendo el trabajo, pero es necesario empezar a verlo como indicador. Y acá viene el tema de la creación de un indicador de la tasa de promedio de satisfacción. Si el puntaje promedio se va a dividir entre el puntaje máximo de satisfacción. Y acá puede ver que justamente la tasa de satisfacción en promedio está en un 72% de los trabajadores que están teniendo una satisfacción óptima, llevadera en relación al tema de la consejería. Pero pongamos, yo quiero ponerlo también, o yo quiero elaborar un indicador más centrado en un objetivo, en mi objetivo concreto. Quiero saber cuántas personas están satisfechas plenamente. Y justamente esta información relacionarla con mi semáforo para ver si qué puedo yo elaborar, qué puedo yo ejecutar para poder seguir con mi plan. No, fíjense aquí cómo estamos teniendo algo importante, fíjense ustedes, estamos teniendo el control de la variable. No es solamente un dato aislado, que mi plan puede generar un montón de información, sino que el indicador me ayuda también a controlar para poder tomar decisiones. La tasa de promedio de satisfacción, como yo agarro acá la parte positiva, y esto en mi indicador de clave de proceso de gestión, veo si está cumpliendo o no dentro de mi semáforo. Está dentro del rango 70 a 100. Esto ya va a depender mucho de la empresa y cómo lo elabora. Ujú. Va a depender mucho de cómo es la realidad justamente en relación a la empresa. Y que justamente acá yo puedo determinar si estoy cumpliendo con el objetivo o no. El objetivo, si es que yo quería que el 70% de mis trabajadores estén satisfechos en relación al tema de la consejería, no es un objetivo específico, o el 80 o el 90 como tal. Podemos ver aquí entonces de que todo está relacionado. Mi plan, el salud mental tiene un objetivo general, una visión, un objetivo, algo que yo deseo lograr, pero que tiene que tener algo medible, algo que se pueda cuantificar. Y ahí vienen los objetivos específicos, tienen que ser muy concretos, llegar a una meta. Y que evidentemente en cada objetivo específico tiene que haber un indicador clave y un indicador de ejecución. No es una regla tampoco, pero lo ideal sería ello. Porque claro, un indicador de ejecución para, por ejemplo, alcanzar una tasa de participación del 70% en promedio de mis trabajadores, ¿estoy cumpliendo con las actividades? Sí, se están cumpliendo con las actividades de un checklist de cada, cada mes hago mi actividad, ya voy 10, me faltan 20, pero simplemente acá se mide el progreso, pero no es que esto me va a ayudar a cumplir con el objetivo. Claro, la tasa de promedio de participación ya me va a dar un alcance mucho mayor, porque está cerca, a lo que yo quiero alcanzar para este objetivo específico. ¿Por qué es importante entonces el tema de usar estos indicadores? Porque ya lo había mencionado, vamos a evaluar, ver cómo nos encontramos, vamos a poder identificar el problema que está sucediendo, estamos hablando de un control, y después tomar decisiones. Por ejemplo, en este ejemplo de una tasa de promedio de satisfacción, no hubo del 1 al 10, una escala del 1 al 10, se puede observar que solo el 32% está teniendo una cierta satisfacción. Entonces quiere decir que la tasa de participantes satisfechos solamente está del 32%. O sea, de 10 personas, 7 están plenamente insatisfechos, solamente 3. Hay que tomar una decisión. Quizá la estructura de la consejería, la metodología, quizá la conducta del psicólogo o cómo es el programa de accionar del psicólogo no está del todo claro.
no hay de algún modo suficiente rapport. Las sesiones al principio eran 80 sesiones elaboradas o 40 sesiones mensuales, pero justamente la persona ya no volvió de nuevo con el psicólogo. Por eso es importante justamente también la encuesta de satisfacción, o en todo caso, si es que no hay de algún modo tampoco tanta apertura en la encuesta de satisfacción, ya con estos números, uno puede ya tomar la decisión inclusive de poder hacer reuniones, ¿no?, con el psicólogo o con el mismo equipo, ¿no? De una manera más abierta, ¿no?, entre las jefaturas para ver uno que quizá por ahí está sucediendo, quizá no hay mucha confianza. Principalmente cuando se dan ese tipo de cosas es que a veces yo he podido notar de que no es tanto que el psicólogo haya tenido a veces una mala praxis o un mal desarrollo. A veces ocurre de que, bueno, solamente hay muy pocas personas pueden llegar a tener una confianza, hay otras personas que quizá pueden ser más resistentes, pero acá viene también el tema de ver, bueno, ¿será posible tener otro psicólogo más o no se puede porque va a aumentar los costos? O en todo caso, trabajemos de otro modo también, ¿no? Quizá una manera de taller para poder justamente entablar un mejor rapport, pero ya se empiezan a desarrollar decisiones. No estoy haciendo lo mismo, porque eh, al final de todo esto, el perjudicado no tanto es la empresa porque no va a cumplir, bueno, hay un nivel de cumplimiento y todo, pero es que el trabajador no va a poder aprovechar lo bonito que justamente es estas actividades, este plan. Y por eso la idea es la palabra clave de la mejora continua. Ya llegando a este punto, ya llegando a este punto, eh, podemos entender un poco para resumir que un indicador me va a ayudar a tomar decisiones. Utilizo los datos como una materia prima para poder yo evaluar cómo me estoy encontrando a un comparativo de cómo está, cuál es lo esperado, o cuál es mi realidad, y eso me va a ayudar, dependiendo si el indicador es clave, a tomar decisiones, ¿no? Tomo decisiones en base a un control, una jerarquía, ¿no? La semaforización, y yo puedo empezar a tomar ciertas decisiones. Cuando se habla de eficacia, se habla de eficiencia, se habla de efectividad, hablo de la clasificación de estos indicadores. Cuando hablo de eficacia, hablo mucho de si es que estas actividades me van a ayudar a alcanzar el objetivo específico. Y justamente acá viene algo muy interesante, ¿no? Esta pregunta que está abajo, ¿no? ¿Hemos alcanzado nuestros objetivos? ¿No? Como diciéndome, esto en realidad está yendo a buen puerto o no está yendo a buen puerto. Ya son 6 meses y estoy teniendo un porcentaje de participación del 30%, yo esperaba el 70%, no esperar hasta fin de año para tomar decisiones. Si de algún modo ya estoy viendo que no, pues algo está sucediendo en las capacitaciones, la metodología, o quizá también, ya no todo la metodología, sino inclusive el hecho de, bueno, se le informó antes de hacer este plan a la jefatura, sensibilización, a la gerencia, de que es necesario que los chicos participen porque esto es para ellos, porque se le va a dar una alcances, herramientas, o no se le dijo nada, hay poco interés, y eso va a repercutir en que no participen, porque hay reuniones, siempre hay urgencias, qué aburrido está yendo a la capacitación, no me dejan, etcétera. Entonces, justamente la idea no es solamente, no me quiero ir o me quiero centrar en que, bueno, si está yendo es que quizá algo está sucediendo, hay que cambiar de psicólogo, o cambiar de metodología. A veces también ocurre de que puede ser una excelente metodología, puede ser el mejor capacitador, orador,
pero la gente no se conecta o hay poca información, no hay de algún modo un cierto interés de las jefaturas de dar o de recordar a los chicos de qué importante es que vayan a su capacitación. Entonces, hay muchas variables a analizar, sobre todo cuando se toman decisiones, ahí viene lo interesante, ¿no? De qué estrategias voy a lograr, mejor dicho, qué voy a desarrollar, ¿no? La próxima vez, sobre todo. Podemos entender entonces que la eficacia, como la tasa de participación en capacitaciones, tiene esta fórmula clásica de que mi promedio de participantes que voy durante mis 6, 8 meses, etcétera, se va a comparar al número de trabajadores máximo que están en la campaña, en la actividad, en el plan, ¿no? Por ejemplo, acá, 50% es el promedio. Y la eficiencia, cuando ya hablamos de eficiencia, tenemos que hablar sobre los recursos, el tiempo. Si de algún modo esta capacitación, mejor dicho, este programa de consejería, yo tenía que, bueno, yo iba a hablar con 100 personas, solamente podía hablar con 50, pero pongamos, me demoró un poco más de lo habitual, va a repercutir en el tema inclusive hasta de los mismos costos, porque al profesional de psicología se le contrató por un determinado tiempo, pero muchas personas no estuvieron en su sesión de consejería y se tuvo que reprogramar. Es un ejemplo. La idea aquí es que esta fórmula nos va a ayudar mucho nuevamente, a controlar y tener un dato cuantificable que más adelante me va a ayudar a tomar una decisión en base a una matriz que uno ya, claro, generalmente la empresa lo desarrolla. La eficiencia mide el tiempo, el dinero, el esfuerzo y evalúa el cómo estoy utilizando estos recursos. Y sobre todo la pregunta clave, ¿no? ¿Estamos utilizando nuestros recursos de manera eficiente o no lo estamos utilizando? Quizá estamos cumpliendo con las capacitaciones, con las consejerías, con las capacitaciones, pero nos estamos demorando mucho. Se supone que tenías que haber evaluado a 50 y te has tomado como 3 meses, ¿no? Ha habido muchas reprogramaciones y eso ha incrementado los costos, porque yo pensaba que iba a estar dentro de mi mes. Acá, por ejemplo, en esta situación hipotética, podemos ver que, bueno, el costo esperado fue el mismo, pero el número de trabajadores no fue el igual, ¿no? Hubo 50 que capacité y yo esperaba capacitar a 100. 0,5 es en base a esta forma. Y yo me quedo con este numerito y sobre todo con este 50%. ¿Por qué? Porque ahora viene a hablar sobre la efectividad. Y cuando hablamos de efectividad, hablamos mucho sobre el impacto que va a tener este indicador, ya no tanto con mi objetivo específico, sino como con mi objetivo general. Entonces ya estamos hablando acá de líneas mayores, porque vamos a ver si estamos evaluando el impacto, si está haciendo algo relevante en relación a mi plan. Y la pregunta clave es si estamos logrando el impacto deseado. Y hay dos modos justamente de poder analizarlo. Desde un punto de vista clásico, muy similar a una fórmula de eficacia, pero hablando por el tema, por ejemplo, del promedio de satisfacción del trabajador, promedio de satisfacción de las pausas activas, promedio de satisfacción de la gimnasia laboral, de una campaña de nutrición saludable, etcétera. Vamos a entrar justamente a no tanto ya en el tema si ha cumplido o no ha cumplido, si ha participado, sino si esto ha sido del todo efectivo. ¿Qué se lleva el trabajador al fin y al cabo, ¿no? Y eso implica el hecho de estar leyendo también la encuesta, ¿no? Poner preguntas claves como ¿qué te llevas de esta actividad? ¿No? Por favor, desarrolla, ¿qué es lo que te llevas tú? ¿Qué has aprendido? Y eso ponerlo en números después. No es solamente, a veces cuando yo hablo de una encuesta de satisfacción, uno dice, ah, no, pero a ver, ¿qué? Simplemente le digo, ¿te gustó? Sí, me gustó, muy bonito. No, no es tanto eso.
Aunque claro, puede ser una pregunta que se puede adherir al cuestionario, pero son preguntas incluso abiertas. ¿Desde qué te llevas? Qué ha sido lo bonito que de algún modo has podido observar? ¿Qué oportunidades de mejora consideras tú que tendría esta capacitación, esta actividad, etcétera? Y esto lo convertimos en números y nos va a dar un puntaje. El modo 2 es un poquito más complejo, pero yo diría mucho más retador, mucho más interesante. Porque ya estamos hablando de que la efectividad tiene una relación muy íntima con la eficiencia y con la efectividad. O sea, la sumatoria de cómo está este indicador en eficiencia y en efectividad, yo lo voy a dividir con la sumatoria después entre dos y después dividido entre el máximo puntaje. ¿Máximo puntaje de qué? Es en base a esta metodología. Hay diversas metodologías. Y acá viene también el hecho de poder estructurar una metodología, por ejemplo, de rangos y puntuaciones, para poder eh, tener más control sobre mis indicadores y que sean mucho más objetivos, que es lo que se busca al fin y al cabo. Entonces estamos hablando acá de que la eficacia, la eficiencia y la efectividad, esta clasificación de indicadores no son temas aislados, se complementan mucho. Y que claro, desde un punto de vista de la eficacia, por ejemplo, voy a retroceder un ratito, de ahí lo voy a regresar. El promedio de participantes que hubo esta jornada de 6 meses de capacitaciones mensuales, de 1 hora o de 2 horas, ha sido del 50% hasta ahora. La utilización de los recursos, si han sido los adecuados o no, bueno, me ha salido un puntaje de 0.5. No tuvo un problema del tema del costo, pero sí en el tema del número de trabajadores que he podido realizar, sale 0.5. Entonces acá, justamente, estos puntajes yo voy a ponerlos en un rango, en un rango. La eficacia, por ejemplo, si está en un 50%, bajo este rango que uno ya lo elabora, va a colocarlo, ¿en qué puntaje puedo colocarlo ya? 2, dice la matriz. 2. 0.5, acá disculpen, es 0.5, no es 50 por ser repetido. 0.5. ¿Qué hice? Ineficiente. Me estoy controlando, justamente me estoy controlando. Me guío en los rangos. 0.5 ineficiente, un punto. 2 más 1, 3. Eso lo voy a dividir entre 2. Me va a dar un puntaje decimal. Y después lo voy a dividir entre el máximo puntaje que estamos hablando del número 5. Hay que ver acá que cuando yo establezco los rangos de puntaje de eficacia y de eficiencia, siempre tienen que tener el máximo puntaje, ¿no? Una escala como de Likert del 1 al 5 o del 1 al 4, va a depender mucho ya de cómo yo quiero trabajarlo, pero siempre la efectividad se va a trabajar en nivel de porcentaje. Entonces, que dice que mi actividad, o mejor dicho, esta actividad que estoy realizando, está siendo eficiente, mejor dicho, está siendo efectiva, sale que 30%, basado justamente en mi semáforo. No está siendo efectiva mi, mi actividad, mi actividad de capacitaciones. Hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que conversar con jefaturas, pero hay que realizar una acción. Otro ejemplo, una tasa de las consejerías programadas, ¿no? Cantidad de consejerías que yo he realizado durante el mes, vamos a poner un ejemplo, o durante los 6 meses el promedio. Yo tenía cantidad de consejerías programadas 80, ¿no? En el mes, mejor vamos a hablarlo en el tema del mes. Me sale un 81% de mi tasa de consejerías programadas. He pasado a la mitad, no he llegado al 100%, no, me quedo con este número y sigo avanzando. Los recursos fueron utilizados de manera eficiente.
El costo de la consejería ha sido el mismo, el tiempo ha sido el mismo, pero el tema del número de trabajadores que pasaron fue diferente. Entonces sale un monto, 0,8. Voy a mi matriz, 81%, número 4, 0,8 está dentro de lo que es eficiente, 3, 4 más 3, 7, lo divido entre 2 y después lo divido entre 5, 70%. Regular, está en un nivel regular. ¿Se toman acciones? Claro que sí. Siempre en la descripción de rangos, siempre van a haber va a haber una toma de acción. Claro, ya cuando es eficiente es mucho mayor. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de un mes fueron 2 meses, fueron 3 meses? Eso quiere decir que los costos se van a aumentar. Se contrató un psicólogo, se pensaba que en un mes iba a lograrlo, no se pudo lograr, se tuvo que hablar con él para que pudiera estar 2 meses más, porque faltaba llegar al menos más de la mitad, y pongamos que fueron 2 meses. Cuando yo hice el cálculo, 2 meses eran 0,4. Entonces, en vez del 3, yo pondría 1. 4 más 1, 5. Y el porcentaje estaría dentro de lo deficiente, porque estaría dentro de un 40% aproximadamente. Fíjense cómo el tiempo influye. Porque claro, el tiempo va a incrementar el tema del costo también. Y eso obviamente va a repercutir en el puntaje, ¿no? De la eficiencia. Y que por más que yo, o mejor dicho, el psicólogo llegó a alcanzar incluso los 80 llegó a alcanzar, se demoró como 5 meses, muchas reprogramaciones, y justamente hizo que mi puntaje bajara casi a 1, ¿no? Casi a 1. Y que claro, evidentemente no, en lo que es efectividad eso va a mermar. Con esto podemos entonces comprender de que los indicadores van a haber indicadores muy ligados a la eficacia, a la eficiencia, a la efectividad. Por ejemplo, la tasa de cumplimiento de las capacitaciones es un indicador más de eficacia, porque se centra más en el objetivo como tal. La eficiencia en la tasa de los recursos utilizados se puede más, tiene una aproximación mucho más a un tema de un tipo de indicador de ejecución, porque va a complementar el tema del otro indicador que pongamos, está el de arriba, del cumplimiento de las capacitaciones. Y la efectividad puede haber dos maneras de evaluar, ¿no? Una por medio de una evaluación de satisfacción de la consejería o de la capacitación o de la actividad misma, o yendo a lo que estaba mencionando acá, de esta fórmula, para poder tener un dato cuantificable. Esta información son al final, al cabo, algunos indicadores van a ser de proceso, centrados a mi objetivo específico, sobre todo, y otros indicadores van a ser más complementarios a un nivel de ejecución como tal.